Mira, hay oradores que no responden a los argumentos, sino que diseccionan pobredumbres morales de sus adversarios con unas precisiones que parecen cirujanos. Hoy vamos a analizar un ejercicio brillante. Es una intervención reciente de Cayetana Álvarez de Toledo que arremete contra el ministro Félix Bolaños y también contra la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Constitucional. Y quiero que te fijes en todo lo que aplica aquí Cayetana para desintegrar la aparente impunidad de un gobierno en menos de, yo creo que han sido 10 minutos aproximadamente. Y así que vamos a aprender cómo se activa el sistema 1, un sistema muy rápido mental para despertar conciencias que están a lo mejor dormidas ante ciertas deshonras que ella dice que el gobierno acomete. Así que vamos a aprender realmente cómo se utiliza un bisturí psicológico. Empezamos la disección. Y se jacta también de la superioridad moral del PSOE, de su compromiso con los derechos humanos. Los que pactan con quienes justifican el asesinato de 853 españoles. Los que sueltan a Cherokee y Amboto, presos por presupuesto, decían, qué deshonra. Los que desafían a los tribunales contra los derechos lingüísticos de miles de catalanes. Salvador Illa, ese yerno ideal, ese patriota que arría la bandera de España en el Parlamento. Los que traicionaron al pueblo saharaui con su complicidad, señorías de Sumar. Bueno, fíjate aquí cómo empieza, porque dice lo utiliza durante varias veces seguidas. Esto es una técnica muy precisa que se llama acumulación acusatoria y funciona de la manera que cuando repites la misma estructura muchas veces de forma seguida, el cerebro de quien escucha deja de evaluar cada acusación por separado, así que las procesa todas juntas, como un bloque, como una condena muy grande, pero única. Desde la teoría de Kahneman, que estudió cómo tomamos decisiones de verdad, esto activa el pensamiento rápido, automático, emocional, el que no analiza, sino el que realmente va a la parte más emocional. ¿Qué se siente aquí? Realmente se suele sentir vergüenza ajena, indignación, rechazo visceral. Otra cosa es que la parte que debe recibir esto así lo sienta, ¿no? Pero luego también dice que deshonra, esto solamente son dos palabras, pero son dos palabras que activan la moralidad como emoción primaria. Cuando algo nos parece moralmente sucio, lo rechazamos prácticamente, o sea, de forma rápida, sin necesitar más argumentos, ¿no? Esto es como cuando olemos algo a podrido que realmente nuestro sistema lo rechaza y nos apartamos. Luego empieza con cifras, 853 españoles asesinados. Esto no es solamente un dato, es lo que se llama la activación de conciencia de la amenaza colectiva. Y es cuando nos recuerdan muertes concretas, con un número, con nombres, bueno, al final nuestro cerebro con esos datos activa un mecanismo de defensa automático y se aferra al sentimiento de tribu y acaba rechazando con más fuerza todo lo que percibe como una amenaza para nuestra propia tribu. Aquí Cayetana lo que hace es nombrar el miedo que ya está realmente dentro de los españoles, ¿no? Pero que, bueno, al final pocas personas se atreven a decir en voz alta. También miedo a que la impunidad se lleve a cabo, que sea real, y miedo a que pactar con quienes justificaron esas muertes no tenga realmente consecuencias. Es decir, este es un país en el que no pasa nada. Es que aparentemente parece que hagas una cosa, delincas, asesines, es como, bueno, pues ya está, pasarán los días, esto se calmará un poquito y aquí no ha pasado nada, ¿no? Cuando este tipo de miedos salen a la luz, quien lo nombra se acaba convirtiendo automáticamente en una persona que, bueno, que da la cara, que tiene esa voz por las personas que realmente están sufriendo y por quienes no tienen un altavoz como el que pueda tener ella. Y esto es lo mismo que cuando alguien en tu familia o en tus amigos de repente dice algo en voz alta que todos pensáis pero que nadie se atreve más que ella, ¿no? Sí que es verdad que Cayetana se envalentona mucho, es muy valiente en el sentido de que, bueno, sabe decir las cosas con bastante precisión y sabe los puntos débiles de los adversarios y sabe dónde darles. Pero espera porque ahora viene un bloque bastante interesante, ya verás. Brevemente recordarte que si te reconoces en patrones disfuncionales, tienes emociones, miedos que te bloquean, conflictos, tienes por aquí mi sesión de análisis, también la encontrarás en la descripción. Seguimos.
Sánchez no es la némesis democrática de Trump, al que no se atreve ni a citar, es solo un imitador. En los indultos a golpistas, en los ataques a los jueces, en el ensañamiento a la prensa, en la ansia de polarización. Aunque hay una diferencia, la hipocresía y la cobardía. Bueno, aquí cambia completamente de registro. Esto también es un movimiento, una estrategia psicológica. Hasta ahora ha utilizado mucho la acumulación, los datos, la emoción, golpe a golpe, como digo, dato a dato. Pero ahora viene algo mucho más preciso, algo más quirúrgico. Habla de no es la némesis, es solo un imitador. Esto en psicología se llama el desmontaje de autoimagen grandiosa y funciona así. Tomas la identidad que alguien ha construido sobre sí mismo, por ejemplo, como dice aquí, soy el líder progresista mundial que planta cara a Trump, soy relevante, soy importante, soy un semidios, y ella lo reduce a imitador. Un imitador no es peligroso, un imitador realmente, si lo piensas, es patético porque eres una copia falsa. Luego hace una lista, ¿no? Y dice, hay una diferencia, la hipocresía y la cobardía. No dice que sea hipócrita, dice que eso es lo que le diferencia, no un defecto puntual, es su esencia, es su alma, su carisma. Es una característica muy definitoria. Psicológicamente aquí Cayetana está diseccionando en este discurso lo que se conoce como la identificación con el agresor, un mecanismo, bueno, bastante antiguo. Y aquí ocurre cuando alguien percibe una figura de enorme poder y en lugar de diferenciarse replica inconscientemente sus rasgos y se convierte en una versión de aquello que dice combatir, una versión mala, ¿no? Como te he dicho antes. ¿Qué harían ustedes sin la guerra? ¿Qué harán sin la guerra? Se quedarán desnudos, expuestos en el páramo en que degeneraron sus falsas promesas de regeneración. Corrupción, prostitución, degradación, desmovilización. Pero sobre todo, ¿qué haría este gobierno sin su guerra civilismo? Dicen no a la guerra, pero cada día se la declaran a media España. Bueno, esto es bastante interesante, ¿eh? Porque es que lanza cuchillos desde la calma. Psicológicamente es bastante sofisticado. ¿Qué harían sin la guerra? ¿Qué harán sin la guerra? Esto es una pregunta retórica en cascada y el mecanismo es interesante porque no busca respuesta, obviamente busca que el cerebro genere imágenes y imágenes que, bueno, son devastadoras, ¿no? Un gobierno realmente que se apalanca de la guerra, que no tiene argumentos sin propósitos, vacío realmente de contenido. Mira, desde la psicología cognitiva esto se llama el efecto Zeigarnik. Las preguntas sin respuesta quedan abiertas en tu mente para que tú misma las respondas. Tu cerebro, bueno, las sigue procesando después para que saques tus propias conclusiones. Luego dicen no a la guerra, pero cada día se la declaran a media España, bueno, a media o a casi entera. Esto acaba desmontando algo que se llama la disonancia cognitiva, pero inducida en el adversario, es decir, expone cierta contradicción entre el discurso y el comportamiento real. Y aquí, bueno, el miedo que trabaja es el miedo que tienen o tenemos millones de personas que nuestro propio país, bueno, acabe en una guerra civil, cultural, judicial, lingüística, moral, es decir, de todo tipo. Se habla mucho de la guerra de fuera de España, pero no se habla nada del conflicto, de cómo están los ciudadanos en España, de el estado de ánimo, de que cada vez está todo mucho más revuelto. Hay que pensar que proyectan mucho fuera, el no a la guerra fuera, pero como digo, no se tiene en cuenta en absoluto todo lo que se está cociendo dentro del país. Pedro Sánchez, el coleccionista de Quijotes, según hemos averiguado ahora, convertido en un apócrifo Quijote woke para deleite de quienes buscan en España la caricatura de un idealismo vacío e inane. Y sobre todo Pedro Sánchez, el desleal. Su corrosiva, insolidaria regularización masiva. Sánchez está convirtiéndose en un grave problema para Occidente, como lo es para España. Bueno, habla del Quijote, esto no es ningún o un insulto cualquiera, es un arquetipo cultural muy interesante en nuestra cultura, es de primera potencia esto. El Quijote es el personaje que lucha contra molinos de viento creyendo que son gigantes, bueno, todos los conocemos, ¿no?
que confunde fantasía con la realidad. Pero bueno, al final Don Quijote vivía en su mundo y realmente no hacía prácticamente daño a nadie, ¿no? No estaba, bueno, o no dependían 50 millones de ciudadanos de él. ¿Esto por qué es tan potente? Porque no necesita, como te he dicho, explicación. Está en el ADN de cualquier persona de España, ¿no? O español, o ciudadano español, o europeo, o mundial, me refiero. Al final es un paralelismo que cuando escuchamos Quijote, el cerebro ya tenemos una imagen completa de quién es. Luego habla de apócrifo, falso, no es ni el verdadero Quijote, es una copia mala, un poco como la copia mala o el contrapunto malo de Trump. Esto se llama, o es una activación de arquetipo cultural de forma, bueno, que utiliza un atajo cognitivo, ¿no? Un atajo mental. En lugar de construir un argumento largo, se utiliza una imagen que ya vive en la memoria colectiva para que el trabajo lo haga solo tu cerebro. Luego habla y dice que Sánchez está convirtiéndose en un grave problema para Occidente. Aquí ha escalado el marco de amenaza, ha pasado del problema de España a un problema para Occidente. Esto es una amplificación de amenaza legítima y está muy estudiado en psicología social cuando la amenaza se amplía al grupo de pertenencia más grande, es decir, es colectivo, pero ya, bueno, al siguiente nivel, se activa una urgencia a la hora de reaccionar, es decir, se multiplica una posible reacción, aunque sea a nivel intrínseco. Aquí se activa un miedo a la pérdida de identidad colectiva, no solamente personal como ciudadano, sino mucho más grande, es decir, civilizatoria. Y este miedo es uno de los más profundos y más legítimos que puede sentir alguien que tiene arraigo por su cultura, por su país, por su historia. Bueno, lo que hemos visto ahí realmente aquí es psicología aplicada en tiempo real. Y lo importante es si sabes tú reconocer cuando alguien está nombrando este tipo de estrategias y cómo se van utilizando entre personas, políticos o, bueno, al final personajes que todos conocemos, ¿no? Que es la mejor forma de poder entender estas dinámicas y este tipo de interacciones. Así que, bueno, coméntame en los comentarios cuál de estos patrones, miedos o estrategias te parecen más interesantes, si estás de acuerdo en cosas que ha podido decir Cayetana, si no lo estás, hazlo, recuerda, desde el cariño, desde el respeto. Y recordarte que tienes dos maneras de profundizar en el contenido. La primera es apoyando al canal en el botón unirse a la membresía. Bienvenidos a los nuevos, gracias a todos los que ya estáis. Y la segunda parte es, o la segunda forma es a través de una sesión online de análisis si crees que puedo ayudarte porque tienes miedos, bloqueos, conflictos internos o cualquier situación que para ti resulte compleja. Tienes, como digo, mi sesión online de análisis, te la dejaré por aquí. Puedes coger hora directamente y día, también tendrás el link en la descripción. Y como siempre también muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por la sesión de análisis y los que vais a pasar, y también a las personas que estáis en un proceso de transformación más íntegro conmigo. Y nada, que estoy muy orgullosa de todos los que formáis parte de esta gran familia. Te mando un beso muy muy fuerte, cuídate, activa la campanita, suscríbete, comparte este vídeo para quien creas que lo puede necesitar. Te veo en el siguiente análisis. Un besito, chao.